Y bueno, principalmente lo hablamos porque es la base de nuestra fe. Nosotros creemos en que Jesús vino, Dios años aproximadamente y caminó como Dios mismo en la tierra. Jesús es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y Él tenía que morir porque así estaba escrito. Él tenía que morir para redimirnos del pecado, porque había una separación entre Dios y los hombres, y ahorita lo vamos a estar viendo, pero muchos no entienden por qué. O sea, ¿por qué hablar de la muerte y de la resurrección? Pues porque es la base de nuestra fe. La Biblia dice que si creyeres en tu corazón, ¿sí? Si creyeres, habla acerca de tener la fe en que Jesús murió por mis pecados, pero no solamente murió, sino también resucitó, me perdonó, pero también me dio vida. Su muerte me perdonó, pero su resurrección me dio vida. Y eso es esa es la obra completa de Jesús en nosotros. Y yo te quiero hablar acerca de eso. Ve conmigo, por favor, 1 Corintios, por favor. Eso sí, si hiciste capirotada, invítame. Ajá. Digo, ya aprovechando el viaje, ¿no? ¿Quién hizo capirotada? Levanta la mano. ¿Nadie? Ok, ahí les caigo mañana. Primera de Corintios capítulo 1, versículo 18. Cuando lo tengas me indicas con un fuerte amén, por favor. Muy bien, dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, diga conmigo, nosotros, es poder de Dios. Yo quiero que lo leas conmigo una vez más a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Padre, muchas gracias por tu bendita palabra, Señor. Queremos tomar un tiempo para meditar en ella, aprender, también ser edificados, Señor, y principalmente que se revele, Señor, la obra, lo que vino a hacer Jesús, Señor, por nosotros, Señor, esa obra redentora en la cruz, y Señor, y su resurrección de entre los muertos. Padre, oro por cada uno de los que están aquí presentes, para que pueda haber una claridad, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor, que lo que yo hable sea de acuerdo a lo que está escrito, Señor. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús, amén y amén. Dale un aplauso a la palabra del Señor, por favor. Bendita palabra de Dios. Y pues bueno, en estas fechas hacen lo que se le llama el Via Crucis, ¿no? Y los mexicanos no se quedan atrás, ¿verdad? También hacen sus Via Crucis, y yo he visto hasta iglesias cristianas hacen sus Via Crucis, y pues eso es lo que tratan de representar, ¿verdad? Lo que le llaman la pasión de Cristo. De hecho, tú podrás ver la película. ¿Cuántos ya vieron esa película? Yo creo que la mayoría. Si no la has visto, pues bueno, andas un poquito atrasado, ¿no? La pasión de Cristo refleja lo que Jesús vino a hacer, pero quiero decirte que aún esa película se queda corto a lo que en realidad Jesús sufrió, a lo que en realidad Jesús hizo, la verdad, porque en realidad fue algo terrible lo que le pasó a Jesús, y Él lo llevó, Él lo soportó por amor a nosotros. Y eso es lo que nosotros debemos de entender en estas semanas, es recordar. Ahora no solamente es en esta semana, sino es cada día de nuestra vida. Es recordar lo que Jesús hizo por mí y lo que Jesús hizo por ti. Porque tú y yo antes estábamos bien desviados, estábamos totalmente apartados de Dios. Que quizá no hemos todavía entendido, comprendido lo que significa en realidad el poder de esa sangre derramada en la cruz. Porque a veces nos cuesta trabajo entender que ahí se nos perdonó. Pero lo que la Biblia dice es que en realidad ahí en la cruz, el asunto no está en la cruz, el asunto está en la sangre que se derramó en esa cruz. ¿Estás de acuerdo? O sea, no me quiero centralizar en la cruz,
Porque es lo que comúnmente se hace, se habla mucho de la cruz. No, el asunto no es la cruz, el asunto fue lo que se derramó, la vida de un hombre santo, de Jesús, Dios mismo derramando su vida y derramando su sangre para perdón de nuestros pecados. Y eso es lo que debemos de recordar día a día. Tú y yo no teníamos ese acceso a la presencia de Dios, ¿sabes? Lo único que tú y yo merecíamos era la muerte. Sí. Lo único que tú y yo podíamos merecer de parte de Dios es el castigo, el juicio. ¿Por qué? Por causa del pecado. Y te puedo hablar los rudimentos de la fe como Romanos 3:23 que dice: por cuantos todos pecaron, están destituidos. Todos pecaron, dice todos. Cuando habla de todos, habla de toda la humanidad. Todo el que nace, nace bajo esa naturaleza caída. Y una vez que crece, tiene que tener conciencia de que necesita también al Salvador, que es Jesús. Entonces, eso fue lo que vino a hacer Jesús, a morir por nosotros para redimirnos. La palabra redimir es rescatar, en términos de comprar a un esclavo. Eso significa la palabra redimir en la Biblia. Él nos compró, nos rescató. Estábamos esclavos en cuanto a las cosas del mundo, en cuanto al pecado. Y la sangre de Jesús lo que vino a hacer es liberarnos, hacernos totalmente libres. Nos compró a precio de sangre, dice la Biblia. A precio. ¿Cuál es el precio que Él pagó? Su sangre. Nuestro valor está en la bendita sangre de Jesús. Alguien diga amén. O sea, hablar de la sangre de Jesús es algo tan poderoso. La sangre de Jesús tiene tanto poder para, no solamente nos perdonó, sino nos lavó por completo, nos limpió por completo y nos hizo nuevas criaturas ante los ojos de Dios. Entonces dice la Biblia, leímos en Corintios, que la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero para nosotros es poder de Dios. El mensaje que viene en este libro es el mensaje de la salvación. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de Jesús. La religión no salva. Hay tantos que están tan aferrados a las tradiciones, se aferran tanto a la religión, se aferran tanto a las enseñanzas que les inculcaron sus padres, pero en realidad nada de eso te da el acceso al cielo. Lo que nos da el acceso al cielo es conocer lo que Jesús vino a hacer en la tierra, y no solamente conocer, sino también reconocer que lo hizo por nosotros. Eso. Entonces, nosotros no debemos de aferrarnos a una religión y mucho menos a una tradición. Esto es algo que continuamente tenemos que estar agradeciéndole a Dios. No sé cómo, si tú le agradeciste hoy a Dios el hecho de que Él te salvó. No sé, de verdad, pero a muchos se les olvida o se nos olvida. Y yo creo que esto tiene que ser todos los días. Porque gracias a eso que hizo Jesús en la cruz del Calvario, tú y yo podemos disfrutar las bendiciones. Sí, tú y yo no calificábamos, ponme atención, tú y yo no calificábamos para ser bendecidos. Por ejemplo, hay gente que dice, bueno, Jesús me salvó. Y yo les pregunto, ¿de qué te salvó? Y me han dado diferentes respuestas, como, pues me salvó del pecado. Y yo digo, bueno, ¿y luego por qué a veces somos tan asediados por el pecado? Bueno, y otros dicen, me salvó de Satanás. Bueno, ¿y por qué a veces Satanás también nos presiona? A veces desconocemos en realidad de qué en realidad nos salvó Jesús. Y la Biblia dice que Él vino a la tierra para morir y salvarnos de una sola cosa: de la ira de Dios. De la ira de Dios. Sí. Eso fue lo que vino a hacer Jesús. A redimirnos, a salvarnos, a traer una amistad ahora con Dios. Ahora cuando Dios nos mira, el Padre nos mira, no nos ve a nosotros mismos, Él ve a Jesús en nosotros. Por la obra de Jesús, cada vez que Dios nos mira, ¿cuántos saben que los ojos de Dios contemplan la tierra? Así dice la Escritura. Dice que Él cuando nos mira, Él ya no mira mis pecados, Él ya no mira mis rebeliones, Él ya no mira mi mala conducta. Ahora Él mira a Jesús en mí, la sangre de Jesús que me ha limpiado y me ha comprado, y yo lo he creído por la fe. Porque por gracia somos
salvos, dice la Biblia. Así es que el mensaje de la Biblia se centra en la muerte y en la resurrección de Jesús. Sabes, en los tiempos bíblicos la cruz era un instrumento de tormento. La cruz no se utilizó solamente en los tiempos de Jesús, no, años atrás. No solamente los romanos, los griegos también lo utilizaron. Era un instrumento de tortura. Y está escrito que Jesús sería puesto en un madero. Así dice la Biblia. Él fue puesto en un madero. Entonces cada vez que en los tiempos bíblicos miraban una cruz, miraban el tormento, miraban el dolor, miraban el castigo. Pero para nosotros hoy en día, hermanos, no representa la cruz el castigo ni el tormento. Para nosotros representa ahora la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. Eso es lo que representa para nosotros. Para mí no representa dolor, porque Él fue el que llevó mis dolencias, dice la Biblia. Él llevó mi angustia, Él llevó mi muerte, la muerte espiritual, Él la llevó. Él llevó todo lo que a mí me afectaba en relación al Padre. Él lo llevó ahí en la cruz. Entonces, para Él representó dolor, para mí representa ahora esperanza. Di conmigo, para mí representa la cruz una esperanza. Y sabes, hablar de la cruz es no solamente hablar del que llevas aquí colgado, tenerlo puesto en un lugar, no, es hablar de Jesús mismo en nosotros, de Jesús tocando nuestras vidas. Y yo creo que conforme va pasando el tiempo se va perdiendo el sentido de estas fechas, se va perdiendo en realidad el sentido del mensaje. Y como te digo, muchos lo toman para ir a vacacionar, y no lo digo porque yo no haya salido, no. Pero yo creo que poco a poco, y entre más va pasando el tiempo, se va perdiendo en realidad la esencia del mensaje. Yo creo que debemos de recordar estas fechas y aprovecharlas, ¿no? Y también, ¿por qué no? Que sean tiempos para poder compartir del amor de Jesús a los que no le conocen. Porque también para ellos es esperanza, no solamente para nosotros, sino para todo aquel que lo quiera. Entonces, ve conmigo a 2 de Corintios. ¿Estás aquí conmigo? 2 de Corintios capítulo 5. Mira lo que dice el versículo 21. Hablando Pablo acerca de Jesús, dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mira, el que no conoció pecado. ¿De quién está hablando? De Jesús. Él no tuvo una vida como la de nosotros. Él tuvo una vida totalmente santa. Él tuvo una vida totalmente santa, ¿sabes? Estamos viviendo tiempos de mucha confusión espiritual. Y han salido diferentes libros, han salido películas donde desacreditan la persona de Jesús como Dios. Hay autores de libros, de libros principalmente, que dicen que Jesús sí pecó, que Jesús tuvo una vida así como la tuya y como la mía. Pero la Biblia dice lo contrario. Jesús vivió una vida santa. De hecho, en Hebreos dice que fue tentado en todo, pero sin pecar. Y luego Pablo, el que escribió la carta de los Hebreos, nos da una referencia de que así Él nos puede librar a nosotros también. Pero Jesús en realidad no conoció pecado, pero Él llevó nuestros pecados en la cruz. Él llevó, dice, el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Él tomó nuestros pecados en Él mismo, puesto en la cruz del Calvario. Entonces, cuando hablamos de Jesús, no hablamos de cualquier hombre, no hablamos de un profeta más, hablamos del Hijo de Dios, hablamos de Dios mismo aquí en la tierra. Entonces, imagínate, yo no puedo decir que Jesús fue un hombre común. No, Jesús no fue un hombre común, fue un hombre totalmente fuera de serie, fue totalmente diferente. En la tierra han pisado hombres sabios, hombres ilustres,
hombres muy inteligentes, hombres con una capacidad intelectual impresionante, pero ninguno se asemeja a Jesús. ¿Estás conmigo? Ninguno se asemeja a Jesús. Jesús fue único. Aquí hablando en la tierra, Él como hombre, único. Y Él por amor a nosotros. Yo creo que tú te sabes lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera que dice la Biblia, todo se lo sabe. Es que ese versículo es clave para nosotros. Dice, Dios nos amó tanto que envió y entregó ¿a qué? A su unigénito, su único hijo, para que todo aquel no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sí? Jesús eso fue lo que vino a hacer, morir por nosotros para conectarnos con la eternidad. Y es algo, hermanos, que tenemos que agradecerle. La eternidad no la vivimos porque muchos piensan, bueno, muero y comienzo la eternidad. No, la eternidad la comenzamos a vivir desde que aceptamos a Jesús como el único y suficiente Salvador. Alguien diga amén, por favor. Desde que aceptamos a Jesús comenzamos a vivir en la eternidad en Cristo, en Él. En Él. Entonces mira, qué tremendo. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros. Mira, ¿por qué Jesús tuvo que morir por nosotros? Por nuestra condición. El hombre, cuando Adán peca, recibe una naturaleza caída. Adán, recuerda, fue hecho a imagen y semejanza. Pero Dios les dio la libertad de tomar una decisión. Lamentablemente tomaron la decisión, ¿verdad?, equivocada. Tomaron la decisión equivocada y decidieron seguir sus propios caminos. Desde ese momento en que Adán y Eva deciden seguir sus propios designios, sus propios caminos, se abrió una separación entre Dios y los hombres. Pablo dice a los Corintios, así como por un hombre entró el pecado a todos los hombres, por Adán y por Eva, el pecado se introdujo en la humanidad. Entonces todos nosotros cuando nacemos en la condición caída de pecado. Todos. Por ejemplo, muchos dicen, ¿y los niños? Los niños no nacen en pecado. Los niños nacen inconscientes al pecado. No están conscientes, pero van creciendo y se empieza a acentuar. Por ejemplo, ¿usted le enseña a mentir a sus hijos? ¿Verdad que no? Y luego llega a cierta edad donde tú le dices, ¿hiciste eso? No. ¿Quién le enseñó eso? A mentir. Porque ya viene ¿dónde? En la naturaleza caída. Entonces, ¿por qué Jesús tuvo que morir? Para trasladarnos de esa naturaleza caída y darnos la naturaleza original, la naturaleza del cielo, la naturaleza de Dios. ¿Estás conmigo? Entonces, por eso Jesús vino, por la naturaleza caída del hombre. Pero mira, para entenderlo un poquito, vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 16. Mira lo que dice el apóstol Pablo. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo estabas, ¿qué dice? Sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza. ¿Cómo estábamos tú y yo? Sin esperanza y sin Dios. Ponme atención, mira lo que dice Pablo. Le está hablando a la gente que había reconocido a Jesús como Salvador. Dice, ustedes antes estaban apartados. Eso pasa en nosotros, en toda la humanidad. Hasta que no llega Jesús y te alumbra tu corazón y te perdona y reconoces todo eso, entonces tú pasas a otra naturaleza. Pero mientras no llega Jesús a tu vida, tú estás apartado. La gente dice, yo estoy bien cerca de Dios, aunque no tengan a Jesús en su corazón. Y no, o sea, la realidad de la Biblia es otra.
Dice, todos nosotros estábamos apartados sin esperanza y sin Dios. Ahora, sigue leyendo, por favor. Pero ahora, ¿en quién? Ahora en Cristo. No dice en la religión, no dice en filosofía, dice no, en Cristo. Ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre. ¿Ves? El mensaje, sí, fue la cruz, pero lo que en realidad a nosotros nos perdona o nos salva es la sangre. Dice, pero por la sangre de Cristo, versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre. Diga conmigo, nuevo hombre. Pero mira, después dice, haciendo la paz. ¿Qué está tratando de decir Pablo? Dice primero, tú antes de llegar a Cristo estabas lejos, sin esperanza y sin Dios. Esa era la condición que tú y yo teníamos antes. Ahora también él dice, pero fue en Jesús, en su cuerpo, dice que fue puesto la enemistad, y a través de esa muerte Jesús trajo paz entre nosotros y Dios. Ahora tú y yo, por el sacrificio de Cristo, tenemos una amistad, hubo una reconciliación. Ahora yo puedo mirar a Dios sin temor a ser rechazado. Ahora yo puedo acercarme a Dios confiadamente al trono de su gracia, no por lo que yo haga, no por lo que yo sepa, sino por lo que he conocido en Jesús, su obra redentora, su muerte, su resurrección. Eso ahora me hace tener la confianza de hablar con mi Padre, de acercarme a Él confiadamente. Ahora en Cristo tenemos libertad. Él llevó mi esclavitud en la cruz para yo ser libre. Pero mira, parece ser que muchos, aunque ya son libertados, viven como esclavos. ¿Sabes por qué? Porque no se les ha revelado el poder del sacrificio de Jesús. Tiene que ser revelado a tu corazón. Sí, porque eso es lo que en realidad te va a dar la posición como creyente, iglesia. Eso es lo que te va a dar la posición como un verdadero hijo de Dios, el saber que recibiste en la cruz. Ponme atención, no es hablar de la religión, no es hablar de la tradición, es hablar de mi posición como hijo de Dios. Es hablar de lo que Cristo me dio ahí en la cruz. Es hablar de ahora lo que yo puedo usar a favor del reino de Dios. Eso es lo que interesa. Cristo murió no para darme una religión, no para darme una tradición, sino para darme vida y vida abundante. Por eso vive como libre. Ya no estamos atados, somos libres en Cristo. La cruz es un lugar donde nosotros recibimos el perdón. Mira, hoy en día la gente, tú le preguntas a la gente y hay muchas personas que quizá no fuman, no toman, no dicen malas palabras. Y tú puedes ver, dices, oye, nada más le falta a Jesús. Pero mientras no tenga Jesús, no tiene nada. ¿Sí me explico? Y hoy en día hay gente que dice, yo no necesito de eso. Yo no soy malo. Yo no le hago mal a nadie. Mira, no tomo, no fumo. Mira, no voy a bailes o no hago eso. Hay otro que de repente dice, pues de vez en cuando me aviento una. Pues al cabo que una no es ninguna, ¿no? ¿Y luego cómo va? ¿Qué más dicen? Y como una no es ninguna. No se lo sabe. No se lo sabe, pero qué bien que lo practicaba, ¿verdad? Entonces, la gente dice hoy en día, ay, yo no necesito, yo soy bueno. Una vez me dijo una persona, yo no necesito eso que ustedes dicen ser salvo. Si yo soy bueno, si yo tengo mi lugar en el cielo. Le dije, ¿tú eres qué? Me dice, yo soy bueno. Y le dije, ¿al lado de quién?
al lado de quién eres bueno. O sea, y hay gente que sí piensa, y aún cristianos que dicen, yo soy bueno. El hombre por naturaleza no tiene nada bueno. Por eso necesitamos ser transformados. Sí, el hombre por naturaleza no tiene nada de bueno hasta que tiene a Jesús. Y Jesús no solamente es tenerlo, sino que de permitir que cambie nuestras vidas. ¿Sí me explico? Entonces eso es en realidad conocer lo que Jesús. Mira, la cruz es ese lugar donde tú y yo tenemos que pasar. Es la primera estancia donde el creyente tiene que pasar, porque ahí es donde se nos perdona. Tú y yo no podemos ir al cielo sin el perdón de pecados. No podemos. El acceso al cielo es reconocer que somos pecadores, pero también que Jesús nos perdonó de esos pecados. ¿Cuántos reconocen eso? Levante la mano. Sí, porque de repente ya parece museo de santos aquí, ¿eh? No, sí, las iglesias parecen museos de santos, digo, no. Me hacen sentir el más pecador. O sea, lo que nos da el acceso es reconocer, hermanos, que en realidad, sí, hermanos, nuestra vida está infestada de pecados. Traemos una vida bien desordenada. O sea, una vida que ofende la santidad de Dios. Sí, porque Dios es un Dios santo. Entonces, el problema, escúcheme bien, no es solamente reconocer que pecamos, sino reconocer que ese pecado ofende a Dios. Y eso es lo que a Dios le hace estar enojado con la humanidad. El pecado es lo que hace esa separación. Porque miren, se ha diluido tanto el mensaje que hoy en día, ¿qué te hablan de un Jesús que te dice, vente así como vengas, ven? Y Jesús es un Jesús cool, un Jesús buena onda, un Jesús que no le preocupa tu condición. ¿Tú crees que eso es correcto? ¿Eso dice la Biblia? La Biblia dice lo contrario. La otra es una persona que se inclina a otros asuntos sexuales. Le decía a un pastor, dice, ese Dios que ustedes conocen, dice, yo no lo quiero conocer. Dice, porque yo he leído la Biblia, decía esta persona. Dice, y la Biblia enseña que Dios está enojado, que es un Dios enojado y está enojado con el pecador, está enojado con está enojado con esto. Él decía, era su argumento. Dice, no, dice, ¿cómo voy a querer yo creer en un Dios que siempre está enojado? Y este pastor lo mira y le dice, mira, quisiera decirte lo contrario, pero la realidad es que así es. Sí, la Biblia sí lo enseña, hermanos. Por eso tuvo que venir Jesús. Sí, por eso tuvo que venir Jesús. ¿Para qué? Para traer una amistad, una reconciliación. Sí, porque, hermanos, no podemos decir que no pecamos porque hacemos mentiroso a Dios. Nosotros separados de Cristo, hermanos, estamos perdidos totalmente. No es hasta que reconocemos lo que Jesús hizo en nosotros. Lo reconocemos, entonces ya pasamos al otro lugar. El lugar donde tenemos el acceso. No por lo que yo haga de aquí en adelante, no. Que obviamente tengo que mostrar mis obras por la fe. ¿Estás de acuerdo? Pero al cielo, yo no me voy por mis obras. Yo me voy por la obra de Jesús. Sí, por lo que Él hizo. No por lo que yo vaya a hacer como pastor o que hagamos como iglesia. No. Nos vamos al cielo por reconocer que Jesús, un hombre santo, sin mancha, tomó nuestra carga, nuestro pecado, por amor a nosotros. Sí, yo creo que ese es el sentido de estos días. Y es a lo que en realidad debemos de llegar, hermano. No dejar de comer algo, no dejar de hacer algo. ¿Sí me explico? O sea, yo creo que es cuestión de acá. Es cuestión de acá. Y es acá donde el hombre tiene problema. Es aquí donde el hombre batalla y dice, no, prefiero dejar de comer carne una semana y todo el año, lingo, échale, véngase. Hermano, ¿por qué nos hacemos? Dile al que está a tu lado, no os hagáis. Digo, para escucharnos bíblicos, ¿no? O sea, el hombre, hermano, se da tantos baños de pureza y cree que por lo que él hace, por lo que él es, por lo que él tiene, va a llegar al cielo. No, al cielo no se llega así.
Al cielo se llega reconociendo tus pecados y reconociendo que Dios envió un Salvador. Ese Salvador murió en la cruz por ti y por mí. Eso es lo que en realidad debemos de reflexionar. Que hubo alguien que no tenía culpa, pero sin embargo llevó nuestras culpas. Tú y yo merecíamos la muerte. Tú y yo. Estamos hablando en cuanto a aspectos divinos. Porque el hombre dice, mira, yo ando en pecado y no me pasa nada. Yo digo, ahorita no te pasa nada. Pero espérate, síguele. ¿Sí me explico? O sea, el hombre puede vivir como quiera, vive como tú quieras. Pero lo que sí estoy seguro es que va a haber un día donde Dios nos va a llamar a cuentas a todos. Sí. Y Jesús vino a eso, a librarnos de ese juicio, a librarnos del castigo. Él prefirió morir, Él prefirió los latigazos, Él prefirió el ser aborrecido, Él prefirió ser abandonado, Él prefirió el sufrimiento, el dolor. Tan agudo fue su dolor que dice que de su frente salían como gotas de sangre. Él prefirió llevar una corona de espinas. Él prefirió ser clavado en la cruz, que le dijeran un sinfín de cosas. Él prefirió el castigo. ¿Para qué? Para traer paz nosotros hacia con el Padre. Y eso es lo que en realidad, hermanos, es el mensaje del Evangelio. Eso, que Jesús vino y murió, pero también resucitó. Alguien diga amén. Ahora, mira lo que dice Hebreos capítulo 9. Hebreos capítulo 9. ¿Tienen frío? Sí tienen frío, ¿verdad? Por favor, pastor, estos. Yo también. Yo como razón los veo así muy... Y dije, pues, ¿qué traen los hermanos? Ya hasta parecían pingüinos. Hebreos capítulo 9, versículo 22. ¿Lo tienes? Dice, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre, ¿qué dice? No hay perdón de pecados. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. ¿Sí sabes cómo era el ritual o los rituales que hacían en el Antiguo Testamento los sacerdotes para el perdón de pecados? Te lo voy a explicar así breve. El sacerdote o la persona que faltaba a la ley de Dios tenía que ofrecer un sacrificio. Y lo que hacía era comprar o llevar un animalito. Tú lo puedes leer en Levítico, lo puedes leer en Éxodo. Llevaban principalmente un animalito y lo sacrificaban. Y eso es lo que traía, no borraba, sino cubría solamente. ¿Sí me explico? Cubría solamente su pecado, y Dios con eso, con ese derramamiento de sangre, Dios estaba en paz. Decía, bueno, hubo ese sacrificio. Pero, ¿sabes? Llegó al grado donde ya no había un sacrificio de animal que satisfaciera la santidad o la justicia de Dios. Ya no había animal que pudiera cubrir no solamente, sino tenía que haber algo más. Y eso tuvo que ser la sangre de Jesús. Jesús fue el Cordero. Dice la Biblia que fue a la cruz, enmudeció, no abrió su boca, y Él murió ahí. Porque si no se derramaba sangre, no había perdón de pecados. Por eso nosotros debemos de agradecer la sangre de Jesús. Debemos de agradecer, gracias Señor. No fue solamente la muerte, sino fue tu sangre. Fue su sangre. Eso fue lo que en realidad. Y ahora, la sangre de Jesús, escúchame bien, la sangre de los animalitos cubría. La sangre de Jesús no cubre, borra. La sangre de Jesús borra todo pecado. Así dice la Biblia. Imagínate el poder de esa sangre. Ahora, Isaías 53. Se me hace que estás pensando en las vacaciones, estás pensando en, ¿verdad? Has de estar diciendo, el hermano se fue y yo aquí estoy. Mira lo que dice Isaías 53.
Versículo 5. Vamos a leer desde el versículo 4. Ciertamente Él, ¿quién? Jesús. Ciertamente Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido, dilo fuerte, molido, por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. ¿Qué está diciendo el profeta Isaías? Mira, el profeta Isaías 500 años antes de la venida de Jesús profetizó eso. 500 años antes. Él dice, Él va a llevar nuestro dolor, nuestra enfermedad, nuestras transgresiones, nuestras rebeliones. Dice, lo que nosotros merecemos va a ser sobre Él. El castigo de mi paz fue sobre Él. Y mira lo que dice el versículo 5, al final dice, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Ahora ve el versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó ¿en quién? En Él. ¿De quién está hablando? De Jesús. Dice, en Él cargó el pecado de todos nosotros. Versículo 7. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Mira lo que te hablaba hace un momento. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Versículo 10. Con todo eso, ¿qué dice? ¿Quién lo quiso quebrantar? ¿Nuestros pecados? No. Dice, Dios quiso quebrantarlo. O sea, ¿tú puedes ver eso? Eso es algo sorprendente, hermanos, en cuanto a nuestra fe. ¿Qué era lo único que podía traer la paz entre los hombres y Dios? Sino el quebranto de Jesús, la muerte de Jesús. Es lo único que podía traer paz. Ahora, sigue leyendo, por favor. Sujetándole a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mis siervos justos. ¿A cuántos? ¿Y quiénes son esos muchos? Nosotros. Dice, Él justificará a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Hasta ahí. La cruz, o la muerte en la cruz, fue lo único que pudo satisfacer la justicia de Dios. Si tú quieres anotarlo, la muerte en la cruz era lo único que podía satisfacer la justicia de Dios. Diga conmigo, justicia de Dios. Te voy a enseñar por último lo que es la justicia de Dios. Mira, ve a Romanos, por favor. Hablar de la justicia de Dios es un tema muy interesante para nosotros. Yo creo que a futuro lo vamos a estar viendo un poquito, aprender en cuanto a la justicia de Dios. ¿Entiendes la justicia de Dios? ¿Entiendes tu posición ahora en Cristo? Sí. ¿Entiendes la libertad que tienes ahora en Cristo? La cruz fue el único, la muerte en la cruz fue lo único que trajo esa satisfacción a la justicia de Dios. Romanos 3, versículo 24 al 26 dice: siendo justificados gratuitamente, ¿por qué? Por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe, ¿en qué? En su sangre. ¿Dónde se derramó su sangre? En la cruz, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Versículo 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hasta ahí vamos a leer. Fuimos justificados nosotros por su muerte. Mira, hablar de la justicia de Dios en términos bíblicos es hablar también de lo que es términos legales. Déjame explicártelo así rápido. Tú y yo
Fuera de Cristo, separados de Cristo, éramos transgresores de la ley. Dios dejó su palabra, ¿estás de acuerdo? Dios nos dejó su palabra. Todo aquel que no cumple con la palabra, con la ley, que es un infractor. Vamos a hablar en términos terrenales. Cuando tú faltas algún señalamiento de tránsito, ¿qué te puede pasar? ¿Por qué? Porque es una ley que tenemos que cumplir. Cuando no pagas impuestos, o cuando una empresa o un negocio no paga los impuestos, ¿qué le puede pasar? Van y le hacen yo no sé tanto de eso, pero van y le hacen ahí una auditoría y no sé qué, bla, 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 y puede ir hasta la cárcel, ¿cierto o no? Puede ir hasta la cárcel. ¿Por qué? Porque en las leyes terrenales está todo eso, está escrito. Tenemos que hacer esto, y si no cumples con eso, pues bueno, eres un infractor de la ley. Lo mismo es en lo espiritual. Está la ley de Dios para nosotros andar rectamente. De hecho, la palabra justicia significa recto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros pecamos, nosotros estamos cometiendo una infracción contra la ley de Dios, contra la palabra de Dios. ¿Estás de acuerdo en eso? Entonces, ¿qué dice la Biblia? Que Jesús llevó el castigo de mi infracción, de mi pecado. Él pagó la cuenta. Es como si a ti te infraccionan y te digo yo, ¿sabes qué? Dame el ticket, yo lo voy a pagar por ti. O ¿sabes qué? No sé, te van a multar por X cosa, y yo llego y te digo, ¿sabes qué? Yo te la voy a pagar. Por ejemplo, no pagas la luz. Bueno, hablemos de otro tema. Teléfono. No pagas teléfono, ¿verdad? No pagas teléfono, te lo cortan, ¿verdad? Porque hay un papel que hay un convenio donde ellos te dan ciertos días de servicio, y si no pagas, pues te lo cortan, ¿verdad? Y dices, no tengo dinero y estoy sin teléfono y no tengo dinero, y de repente llega una persona y te dice, no te preocupes, ¿cuánto debes? No, debo 1,500 pesos. Esta persona te los presto. Estamos haciendo un ejemplo. Que esta persona te diga, no te los voy a prestar, yo los voy a pagar por ti. Dame tus deudas, dame tus cuentas, yo las voy a pagar por ti. Eso fue lo que hizo Jesús. Eso fue lo que hizo Jesús con su muerte. Dijo, lo que se debe, yo lo pago con mi vida. Eso fue lo que hizo Jesús. Pagó nuestras cuentas. No te da alegría. Te hablo de Coppel, de FAMSA, yo creo que te pones más contento. Dale gloria y alabanza a aquel que pagó por nuestras culpas, por nuestros pecados. Eso sí es regocijo, hermano. Estás más preocupado por las deudas terrenales, ¿verdad? Y es que así vive el hombre. Se preocupa más por las cosas terrenales. Hermanos, el Señor Jesús pagó una cuenta que tú y yo no podíamos pagar. Tú y yo no podíamos, ni con horas extras. No podíamos, pero Él sí pudo. Su sangre, su sacrificio. Ahora imagínate cómo nos presentamos tú y yo, o cómo no, perdón, déjame rectificar. Cómo nos presenta ahora Cristo delante del Padre. No cómo nos presentamos tú y yo, no, como Cristo nos presenta ahora. Él dice, aquí está la iglesia, no debe nada. Y Dios, ¿sabes qué? Mira el Padre, mira a la iglesia y dice, es cierto, ellos están cubiertos, hay una justicia por encima de nosotros los creyentes. Hay una cobertura. Eso es la gracia de Jesús, su justicia. Y eso es lo que nos da la confianza, hermanos, ahora como iglesia. Entonces, hablar de justicia es hablar de que alguien pagó mi deuda. Tú y yo estábamos bien endeudados con Dios y merecíamos la muerte, no la cárcel, la muerte. Y hay gente que todavía le cuesta trabajo entender esa verdad y se aferran y dicen, no, yo no le debo nada a Dios. ¿Yo qué le he hecho a Dios? No le he hecho nada. Eso es lo que tú crees. Pero en realidad, hermanos, si lo vemos a la luz de la palabra, aquel que no ha reconocido a Jesús y su obra redentora, Dios santo, de verdad que Dios tenga misericordia de todo aquel que rechaza lo que Jesús vino a hacer. Porque leímos en Isaías, despreciado y rechazado entre los hombres. Jesús sigue siendo rechazado hasta el día de hoy.
Sí, sigue siendo rechazado. La gente no lo quiere, el mundo no lo quiere. Dice, no, yo no le debo nada a Dios. Y hay unos que dicen, no, Dios ni existe. Y se meten en un sinfín de cosas. Pero el asunto es que ante los ojos de Dios, sí, hermanos, hay una deuda. ¿Por qué crees que Pablo decía, somos deudores? Pablo se sentía a deuda con Cristo. Él decía, oye, Él pagó mi cuenta. Yo soy deudor a Cristo. Por eso vemos a un Pablo dedicar su vida a predicar el evangelio, a hablarle a los que no. Por eso él salía a predicar a diferentes partes de su entorno. ¿Por qué? Porque él decía, yo estoy en deuda. Él pagó mi deuda. Yo tengo que estar con él. A eso se le llama agradecimiento. Y la Biblia, ¿sabes cómo lo describe? Al que mucho se le ama, mucho se le perdona. Cuando yo recuerdo todo lo que me perdonó, cómo llevaba mi vida, los pecados, la desobediencia, todo lo que yo hacía fuera de Cristo, y recordar que fue puesto en el cuerpo de Jesús, digo, Dios, cuánto me amó el Señor, cuánto me amó el Señor, en que siendo pecador, Cristo murió por mí. Sí, hermanos, esa es la esencia del mensaje de estos días. Y parece ser que se nos olvida, hermanos. Tú y yo estamos pero enganchados con Cristo. Sí. Yo a veces veo gente como después de ser perdonados, de ser restaurados, dejan de servirle, dejan de seguirle. Al contrario, se van al mundo. Yo digo, wow, qué triste. Uno tiene que siempre tener en cuenta lo que Él hizo por nosotros. Grábatelo aquí en tu corazón. Sí. Nosotros ahora tenemos otra postura delante del Padre. Ahora Él nos ve justos, no justos de buenos o de ser honorables. No habla así, simplemente no hay deuda. Porque ahora Él ve a Cristo en nosotros. Sí. Él ve a Cristo en nosotros por su justicia. Ahora, si quieres anotar esto, por favor. La vida de Cristo de justicia culminó en su muerte. La vida de Cristo de justicia culminó en su muerte. La muerte del justo por los injustos. A eso se le llama justicia de Dios. ¿Qué dice Romanos? Ve al capítulo 5, por favor. El versículo 1. El 1 y el 2, mira lo que dice. Justificados pues, por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Justificados pues por la fe. Versículo 9, léelo por favor. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos ¿salvos de qué? ¿Ves de qué somos salvos? De la ira venidera de Dios. Cuando el Señor venga, ¿cuántos creen que el Señor va a venir? Sí, porque también son cosas que se están perdiendo, hermano, Y la iglesia, nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos y hermanos, apegarnos lo más posible a la doctrina bíblica, sí, cristocéntrica. Y la Biblia dice que Cristo viene pronto. Maranata, Él viene. Aunque muchos lo tienen por tardanza, dice la Biblia, pero Él viene como ladrón en la noche. Sí. El día que el Señor venga, que venga ahorita, pues nos vamos directo, mira. ¿Cuántos se van directo? Mira, algunos así como que, ay Dios, yo creo que aquí te vas a convertir, hermano, Se me hace que muchos de ustedes aquí se van a convertir. Sí, no, porque el hecho de que estés en la iglesia por muchos años no significa que estés convertido, Has de estar ahí medio. Pero en realidad, hermanos, cuando el Señor venga, y si viene ahorita nos vamos,
Los que tienen la seguridad del perdón de sus pecados, hermanos, se van a ir así. Yo tengo la seguridad de que si viene el Señor, yo me voy con Él, porque tengo la certeza de dónde recibí el perdón de mis pecados. Sí. Cuando Él venga, hermanos, dice que va a haber un juicio. Nos va a llamar a cuentas a todos. Pero los que fuimos justificados por Cristo, vamos a tener un resultado diferente a los que no. Todo aquel que reconoce la obra redentora de Cristo va a tener un resultado diferente al que rechaza la obra de Cristo. Si tú reconoces este día la obra de Cristo, que vino, murió por ti, por tus pecados, para salvarte de la ira de Dios, escúchame bien, tu final va a ser diferente. Sí. Pero aquel que rechaza la obra redentora de Cristo, cuidado. Por eso, hermanos, tenemos que estar conscientes ahora de la postura. Sí, es una postura, estamos en Cristo, bendecidos con toda bendición, sí, pero también tenemos una responsabilidad como creyentes. Mira, el asunto de permanecer en Cristo, escúchame bien, en el camino del Señor, no depende del hombre, no depende del pastor, no depende del líder. No, es Cristo, hermanos, en nosotros la esperanza de gloria. ¿Por qué te lo digo? Porque hay mucha gente que viene a la iglesia y ve cualquier cosita y ya se desaniman. Dicen, ya no quiero servir, ya mejor me voy, ya mejor. Y empiezan con tanto rollo. Cuando yo digo, ¿tú crees que para eso vino Jesús? ¿Tú crees que para eso fue su obra? No. Su obra es ¿para qué? Para anclarnos en Él. Entonces, cuando uno reconoce eso, cuando uno vive en base a lo que ha creído, hermanos, no lo mueven ni problemas, no lo mueven ni conflictos, no lo mueven ni chismes, no lo mueven ni nada, hermanos. No te mueve nada. Yo le decía a mi esposa, ahora con la que pasamos de nuestro hijo, yo le decía, imagínate que si no estoy tan anclado en Cristo Jesús, que si no estoy anclado en la roca de mi salvación. Digo, muchos hubieran pasado ese asunto y se van de la iglesia y dicen, hombre, y ese es al Dios que yo sirvo, y ese es al Dios que esto, y eso. Le digo, no, aquí se ve el calibre, en realidad. ¿Sabes por qué? Estoy tan firme en Cristo, porque yo he creído en su obra. Yo sé lo que Él hizo en la cruz. Sé el valor, ¿verdad? Que Él puso para salvarme. Y es lo que nosotros debemos de tener en cuenta, iglesia. Cuando te arraigas en Cristo, en su obra, hermanos, no hay nada que te mueva. Nada te mueve. Y permaneces firme. Cuando venga el Señor, mira, vámonos. Con todo y guaraches. Con todo y ¡pum! Así es que dejemos de estar vacilando. Hola. Dejemos de estar vacilando, hermanos. Mira, el mensaje de la cruz no lo puedo disfrazar de, ven, todo está bien. No, hermanos, no está bien. En realidad no está bien. O sea, no podemos nosotros jugar, no podemos nosotros tener en poco el sacrificio de nuestro Señor. Hoy más que nunca, por los tiempos en los que estamos viviendo, hermanos, el amor de muchos se está enfriando. Tenemos que estar más firmes, consolidados, conocer la palabra. Si le has fallado a Dios, hoy es el día en donde te da la oportunidad para reconciliarte con Él y que puedas seguir el camino correcto en Cristo Jesús. Pero ya dejemos de estar vacilando. Pensemos en eso, lo que Jesús en realidad hizo, y vamos a echarle ganas, porque mira, hermano, Jesús vino a redimirnos para eso, para caminar firmes en Él, para llevar su palabra a los demás, a los que no le conocen, hermanos. Eso es en realidad el mensaje de la cruz. Somos justificados ahora, estamos en una posición especial, somos llamados su especial tesoro, somos llamados real sacerdocio, linaje escogido, pueblo adquirido por Dios. Sí, hermanos, esa es la postura que tenemos, estamos en Cristo en los lugares celestiales. Sí, eso es para darle gloria, sí. Nos ha pasado de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Sí, gloria a Dios. Esa es nuestra postura ahora en Cristo. Pero también tenemos la responsabilidad. También tenemos un compromiso, hermanos. Tenemos que cumplirlo.
No nada más tomemos lo bueno, ¿verdad? Las bendiciones. No, también nosotros, hermanos. ¿Qué dijo Jesús? El que me quiera seguir tiene que tomar su cruz todos los días y seguirme. Habla de un sacrificio, hermanos. Sí, sí nos va a costar. Yo no creo en el evangelio de que no te va a costar. No, sí nos va a costar. Discúlpame que quizá a lo mejor habías escuchado otro tipo de evangelio, pero el evangelio que Jesús predicó fue un evangelio que dice: pocos entrarán por la puerta angosta. Pocos, dice. Será muy difícil. Tenemos que nosotros, hermanos, apropiarnos, sí, de las promesas, pero también, hermanos, apropiarnos del sacrificio y decir: amén, Señor, tú lo hiciste por mí, yo quiero hacerlo por ti también. Él no murió con los brazos abiertos para yo vivir con los brazos cruzados. Así de sencillo. Hoy más que nunca tenemos que, hermanos, mostrar la fe que tenemos en Jesús. Sí. Va más allá, hermanos, de venir y congregarnos, sentarnos. No, va más allá, hermanos. Es aferrarnos a vivir en santidad. Es aferrarnos a vivir en rectitud. Que caemos, sí, hermanos, estamos expuestos, pero también el Señor nos permite levantarnos. 7 veces cae el justo, y dice la Biblia: 7 veces será levantado. ¿Qué dice la Biblia? Si pecamos, ¿qué dice la Biblia? Que Él es fiel y justo para perdonarnos. Pero lo que menos debemos de hacer es quedarnos quietos. No podemos hacerlo, porque entonces no seríamos la iglesia. La iglesia tiene que caminar, y tiene que caminar anunciando el mensaje de Jesús. ¿Dices amén? No es andar acá, mira, con tu cocote y... Hermanos, no traigo problemas. Vete a las playas si tú quieres y me traes un recuerdo. Pero yo creo que la iglesia, hablando de este mensaje, es en realidad entender, hermanos, cuál es nuestra postura como iglesia. Así de sencillo. Afírmate. Deja de estar entre azul y buenas noches. Afírmate en Cristo. Todavía hay tiempo. Sí, estamos a buen tiempo, hermanos, para levantarnos. Mira, Dios quiere mostrar su gloria a través de la iglesia. Quiere mostrar la gloria de Cristo a través de nosotros. Pero no va a suceder si nosotros estamos jugando y teniendo en poco, hermano, lo que Cristo hizo por nosotros. No, es tiempo de reflejar, hermanos, ese mensaje, pero en nosotros. Podemos decir muchas cosas, ¿cierto? Podemos decir muchas cosas, pero si no lo mostramos, si no hay una evidencia en nosotros, va a ser en vano. Entonces Cristo murió, no en vano. Cristo murió, hermanos, ¿para qué? Para levantar una iglesia gloriosa. Una iglesia gloriosa. Nos justificó, nos perdonó, pagó la cuenta. Dijo: ya está saldada la cuenta. No tienes deudas, tienes libertad. Camina como libertad. Camina como libre. Habla como libre. Alaba como libre. Vive como libre. Alguien diga amén, por favor. Aleluya. Mira, te voy a decir esto. Justificados no significa ser justo u honrado, pero sí declarado judicialmente que uno está en armonía con la ley de Dios. Eso significa justificado, que uno está en paz con la ley de Dios. Yo por eso me puedo levantar cada mañana y decirle: gracias, Señor Jesús. Tengo paz con el Padre por medio de ti. Hay una paz. ¿Qué es lo que me da esa paz? El sacrificio de Cristo, reconocer el sacrificio de Cristo. Una persona justa, anota esto por último. Una persona justa es aquella que ha sido declarada por Dios para ser libre de culpa. Una persona justa es aquella que ha sido declarada por Dios para ser libre de culpa. La licenciada nos podría decir en cuanto a justicia imputada, ¿cierto? ¿Sí, licenciada? Hablar de la justicia de Dios es hablar términos judiciales. Y la hermana, lo sabe muy bien, pues ella se dedica a eso. Cristo lo que hizo en la cruz fue declararnos
sin culpa. Justicia imputada. Eso fue lo que hizo Jesús ahí. Tú y yo estábamos marcados, hermano. Teníamos, si has visto en las películas cómo les toman la foto, y ¿sí los has visto? Que les ponen la foto y criminal, ¿no? El más buscado. Bueno, tú y yo así estábamos, hermano. Así estábamos marcados, teníamos una ficha. Una ficha que estaba en contra de nosotros. ¿No dice así la Biblia en Colosenses? Había un acta de por medio que estaba en contra de nosotros. Pero ¿sabes Jesús lo que hizo en la cruz? Todo lo que había en contra de nosotros, dijo Jesús, no más. Su muerte hizo que se quitara todo eso. A eso se le llama justicia. Justicia imputada. Dios nos declara libre de culpa. ¿Nos cuesta trabajo entender eso? Sí, iglesia. Por eso te voy a hablar adelante acerca de la justicia de Dios, porque a veces el diablo viene y te recuerda tu pasado, ¿cierto o no? Sí, viene, mira. Pero cuando el diablo venga y te recuerde tu pasado, tú recuérdale su futuro. Sí. Muchos batallan para entender eso. ¿Cómo? ¿Ya soy libre? ¿Totalmente? Ya, o sea, ya no debo nada con Dios. No, ya no debes nada. Pero sí tienes que hacer algo. Vive de acuerdo a la ley de Dios ahora. Vive de acuerdo a la palabra de Dios. Cumple sus mandamientos. ¿Cuál es su mandamiento? Amarle a Él con todo el corazón, con toda la mente. O sea, cumple la ley de Dios. Jesús la sintetizó en un mandamiento, en dos. El primero, amar a Dios, y el segundo, amar al prójimo. ¿Cierto o no? Sintetizó la ley. Justicia imputada, ¿qué es? Que Dios nos declara libre de culpa. Eso es en realidad lo que hizo Jesús. Nos dio esa libertad. Por eso, hermano, cuando tú entiendes la justicia de Dios en la cruz, no, hermano, ya nada. ¿Qué dice? Ninguna condenación hay para los que están. Y eso es lo que en realidad nosotros, hermanos, nos posiciona como verdaderos hijos de Dios y nos da esa libertad. Entonces el mensaje, hermanos, en estos días tiene que ser continuo en nuestros corazones. Que no sea nada más esta semana, hermano, no, que sea todos los días, que tú lo traigas a memoria y que le puedas agradecer por eso, por esa obra que Jesús hizo en la cruz del Calvario. ¿Habrá alguien en esta noche que diga: yo estoy agradecido por lo que Jesús hizo en mí? ¿Habrá alguien que diga: yo estoy agradecido? Mira, te lo voy a decir así. Nadie, ninguno de los santos y otros personajes que habla el mundo hizo lo que Jesús hizo. Ni la Virgen del Chorrito, ni la Virgen de que no sé qué, no, nadie hizo eso. Nadie murió por nosotros, solo Jesús. Solo Jesús. Sí, solo Jesús tuvo la capacidad de estar puesto en esa cruz. ¿Podía bajarse? Sí. Pero ¿sabes por qué no se bajó? Por amor a ti y por amor a mí. Ya hemos escuchado esa frase que a Él no lo detuvieron los clavos, a Él lo detuvo el amor por nosotros. Eso fue lo que hizo Jesús. Y eso es lo que tenemos que tener muy en cuenta todos los días. Así es que, iglesia, comparte el Evangelio. Aprovecha este tiempo y comparte el Evangelio a los que no le conocen. El Evangelio de la cruz. Que Jesús vino, Dios mismo vino, se hizo hombre, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ponte de pie, por favor, y dale el mejor aplauso de agradecimiento. El mejor aplauso de agradecimiento a Jesús. Gracias, Señor. Te alabamos, Señor. Gracias por tu obra en la cruz del Calvario. Aleluya. Gracias, Jesús. Libres de culpa. Diga conmigo: yo soy libre de culpa por la obra de Jesús. Libre de culpa. Padre, muchas gracias, Señor. Espíritu Santo, ayúdanos cada día a vivir de acuerdo a esta palabra, Señor, que acabamos de escuchar. Señor, traer a memoria cada día, Señor, el sacrificio que hizo Jesús.
en la cruz del Calvario, Señor, que ahí llevó nuestras enemistades, ahí llevó, Señor, no solamente nuestras enfermedades, sino llevó nuestras rebeliones. Lo que nos separaba de Dios, Él lo llevó, Señor. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, Señor. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, porque por medio de Jesús, por la sangre de Jesús, ahora yo puedo tener acceso a tu trono. Yo puedo acercarme a ti confiadamente, porque gracias al sacrificio de Jesús, yo puedo mirarte cara a cara sin temor a ser rechazado. Espíritu Santo, cada día recuérdanos, Señor. Recuérdanos, Señor mío, qué tan frágiles somos, Señor, que necesitamos, Señor, cada día del Salvador. Gracias te doy, Señor, porque para nosotros no es esta fecha, para nosotros es una vida continua, Señor, de agradecimiento. Gracias, Señor. Queremos ser esa iglesia que no solamente tenga en cuenta ese sacrificio, sino una iglesia que también predique a los perdidos, Señor, lo que tú hiciste en la cruz. Queremos ser esa iglesia, Señor, que lleve tu palabra a los más necesitados, Señor. Tú no moriste con los brazos abiertos para nosotros vivir con los brazos cruzados. Queremos, Señor, ser instrumentos, Señor, como tu iglesia. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.